estamos hoy día reunidos para un nuevo capítulo de Una cita con tu dentista. El día de hoy me acompaña la doctora Grecia Lozano y yo, el doctor Manuel Monroe. ¿Qué tal, Grecia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Estoy emocionada de poder grabar hoy día este capítulo, ¿no? Ya que es un nuevo formato que estamos realizando y tocando temas muy interesantes para nuestros pacientes. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que muchos pacientes nos consultan a diario, es la salud dental durante el embarazo. Bien, algunas pacientes embarazadas o que han pasado por ya la etapa del embarazo nos dicen que han tenido muchos problemas bucales, ¿no? Entonces, ¿tú por qué crees que se dan algunos problemas bucales en las embarazadas? Bueno, para empezar vamos a romper un mito para muchos pacientes que nos dicen, ¿no? Durante el embarazo de mi primer hijo perdí un diente, ¿no? Si es cierto, hay Sí, una, claro, hay una relación entre la salud dental y el embarazo, ¿no? Pero se puede prevenir, ¿no? Se puede prevenir esta pérdida de dientes. así es. Ujú. Sí, de hecho también me han tocado unas cuantas pacientes que me dicen que durante el embarazo se me cayó un diente, después del segundo hijo se me cayeron dos Sí. y así. Bueno, nosotros como dentistas sabemos que el embarazo es una condición fisiológica por la que pasan las mujeres, ¿no? Cuando van a traer un nuevo ser a este mundo y hay una serie de cambios en el organismo, ¿no? Incluyendo en la cavidad bucal, ¿no? No sé si nos podrías mencionar alguno de los cambios que recuerdas que pasen en la cavidad bucal. Claro, de hecho, durante el embarazo hay cambios tanto físicos, hay cambios hormonales, ¿no? Estos cambios hormonales van a hacer de que la encía de la paciente embarazada sea más propensa a una inflamación, ¿no? Entonces, podría tener una gingivitis, ¿no? También está el tema de que los pacientes, naturalmente, la mayoría embarazadas, pues tiene náuseas o Ujú. vómitos, ¿no? Y eso también le va a generar problemas en la salud dental. Claro, muchas veces depende también de cómo llega una mujer a su embarazo, ¿no? Como dices, si una paciente, por ejemplo, tiene mucho reflujo, muchos vómitos, sobre todo las pacientes primerizas, Ujú. van a tener bastantes problemas en cuestión de que el esmalte dental se va a dañar, ¿no? Claro. Y como dices, hay muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, es el de la caída de los dientes o que se aflojan los dientes, ¿no? Ajá. Pero yo creo que mucho está relacionado también en cómo llevan temas básicos como el de la limpieza, ¿no? La higiene. Claro, por eso es muy importante cuando una persona está embarazada, pues acudir, ¿no? Acudir al dentista a citas periódicas cada 4 meses para realizar la limpieza. Ahora, yo te podría contar a manera de anécdota, ¿no? De que durante mi embarazo, Claro, tú hace no mucho has tenido una hija, ¿no? sí, tenía una hija hace poco tiempo, y durante mi embarazo a mí me pasó de que empecé a tener náuseas apenas sentía o olía químicos fuertes, Ujú. ¿no? Y dentro de ellos estaba la pasta dental. Entonces, Qué imagínate. problema. Sí, de hecho que todo el mundo me preguntará ¿y cómo te cepillabas los dientes, no? Traté de buscar opciones como pastas orgánicas, Ujú. ¿ya? Que no tienen muchos químicos, que no tienen eh, olores fuertes ni nada, ¿no? Y en realidad pues sabemos que básicamente en la limpieza lo más importante es la parte mecánica, ¿no? El trabajo mecánico del cepillo, Claro. ¿no? Entonces felizmente no tuve ningún problema mayor de gingivitis ni de caries, pero sí me pasó eso. ¿Y no sentías que se te movían los dientes? No, no, tampoco, nunca pasó eso, ¿no? Nunca pasó que se haya movido el diente o que haya tenido gingivitis, pero sí he tenido pacientes embarazadas, ¿no? Ujú. Y ahora la gingivitis, pues sí, es algo Es, es normal, es manejable. manejable y es algo frecuente en una Ujú. paciente embarazada, ¿no? Sí, muchas personas lo toman como regla, ¿no? O a veces hasta como excusa, ¿no? Sí. Pacientes que me dicen, no, doctor, yo estoy así desde el embarazo, ¿no? Y tienen bastantes problemas bucales, ¿no? Cuando eso se puede haber controlado, ¿no? Eh, Como digo, lo toman a veces como una regla o como excusa, ¿no? Entonces, por ejemplo, como dices tú, hay formas de prevenir, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que recomiendas? Porque muchas pacientes también dicen, no, no voy al dentista porque estoy embarazada, tengo miedo, que la anestesia, que los medicamentos, ¿no? Entonces, a veces pueden tener por ahí algún dolor por algún diente, ¿no? Por ejemplo, Claro. y no vienen con nosotros, ¿no? Entonces pasa el embarazo y su problema se hace crónico. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿qué nos recomendarías a las pacientes que por ahí tienen algún problemita o cuando están empezando el embarazo, qué deben hacer, ¿no? Claro, de hecho lo primero, lo primordial es la prevención, Ujú. ¿no? Como decía, acudir a citas periódicas cada 4 meses. Ahora, ¿qué pasa si el paciente ya tiene un problema mayor, ¿no? Un problema asociado
a dolor, ¿no? Ujú, En esos casos, pues sabemos que los pacientes o las pacientes que están embarazadas durante el primer trimestre no pueden tomar muchos medicamentos, ¿no? Tampoco está indicado realizarle radiografías, ¿no? Ya que sabemos que en esta etapa el bebé o el feto está en plena formación, ujú. ¿no? Ese es un tema muy importante, ¿no? Las pacientes embarazadas, bueno, sus familias, sus esposos piensan que no se pueden atender en ninguna etapa de la gestación, ¿no? Sin embargo, lo que yo siempre le comento a mis pacientes que son embarazadas, hay Ujú, muchas a las que he tenido que atender de urgencia, es que, bueno, para nuestra buena suerte, ¿no? Los medicamentos que usamos son generalmente seguros para las embarazadas. sí, La anestesia, la mayoría de antibióticos que se toman vía oral. Claro que no realizamos procedimientos, por ejemplo, hay que extraer un diente, ¿no? Este, ese cuando lo podríamos postergar hasta después del embarazo, ¿no? ujú, Generalmente, tratamientos como ese de urgencia, por una infección, dolor, los realizamos, pero son bastante seguros como tú dices, después del primer trimestre, ¿no? ujú. Segundo, tercer trimestre, y eso es mejor para su propia salud y para la salud de su bebé que se está formando, ¿no? No sé si has tenido casos así también. Sí, en el caso de que la paciente esté en el primer trimestre, se evita hacer un tratamiento invasivo, ¿no? Se trata solo de calmar el dolor y esperar que pasen los meses. Ya en el segundo trimestre, pues sí, podemos realizar procedimientos donde implique utilizar anestesia. Se puede tomar también una radiografía en el segundo trimestre, Con la siempre en protección cuando, adecuada, claro, siempre, con ¿no? la protección adecuada y siempre en cuando sea realmente necesario y lo amerite, ¿no? Tratamientos, por ejemplo, otro tipo de tratamientos como estéticos, sí podríamos como postergarlos, ¿no? A que termine la etapa del embarazo y hacer esos tratamientos. Ujú. Claro, estéticos, me imagino como quizás alguna cirugía como las que están de moda, ¿no? De inyección de Botox, Bo- ¿no? Bolas de Bichat, ¿no? Pero, por ejemplo, hay tratamientos que se pueden llevar durante el embarazo hasta inclusive casi cualquier etapa, ¿no? Por ejemplo, hay las caries pequeñitas, ¿no? Que no Claro. necesitan anestesia, ¿no? Y bueno, ya más adelante un tratamiento de dejar toda la boca saneada, ¿no? De limpiar todas las caries puede hacerse sin problemas, ¿no? Y Ujú. muy aparte también de la limpieza, ¿no? La limpieza, pues, cada 3 meses, 4 meses, ¿no? Dependiendo cómo esté el estado de la paciente. Por Ujú. ejemplo, acá yo que hago varias cirugías, me ha tocado atender a dos pacientes embarazadas. Ujú. ¿Y cómo Este, te fue? ¿Todo bien con ellas? sí, o sea, hay que manejarlas bien porque el tema con ellas bastante es prioritario el tema del manejo emocional, porque Ah, tienen las claro. emociones, imagino que tú entenderás ese tema, ¿no? Las emociones a Sí. flor de piel, ¿no? Y quizás, se me ha tocado una paciente que vino con la cara hinchada, con mucho dolor por una tercera que le estaba doliendo, una muela del juicio, Ujú, y tuve que atenderla de urgencia, tuve que venir inclusive en un turno que no era mío para atenderla. ujú. Y tenía mucho miedo, inclusive hasta lloraba, ¿no? Y me decía, doctor, pero no sé por qué me pasa eso, porque yo no le tengo miedo a las agujas, no le tengo miedo a la anestesia, pero ahorita estoy así, ¿no? Ujú. Entonces hay que manejarlas con bastante cuidado en esa parte también emocional, ¿no? No solamente en la parte médica, ¿no? Claro. Por ejemplo, en tu caso, tú que ves la ortodoncia, tú supongo que no tienes ningún problema para tratar a las Sí, embarazadas. sí, en el caso de pacientes embarazadas que estén llevando un tratamiento de ortodoncia, no hay ninguna contraindicación, ¿no? No hay ninguna contraindicación, pero sí, pues, revisarle el tema de las encías Ujú. periódicamente, ¿ya? Sí, sí me ha pasado que pacientes que llevan brackets de pronto empezaron a crecerle las encías, ¿no? Y obviamente eso es por los cambios hormonales, ¿no? La progesterona pues va a afectar a las encías. Y también recordemos que una paciente embarazada, pues su circulación, ya que tiene un bebé formando, es mayor, ¿no? En comparación a una persona que no está embarazada y eso también hace de que la paciente pueda sufrir estos temas en las encías, ¿no? Y bueno, sabemos que si no los tratamos a tiempo, ese problema de la encía se puede convertir en un problema mayor, como es el problema periodontal, ¿no? Bueno, y mira, también un tema que ha pasado ahora último, ¿no? Con este tema de esta señorita que lamentablemente, pues,
Bueno, ya se demostró, ¿no? Que fingió su embarazo, ¿no? Claro que sí estaba embarazada, les estoy diciendo desde el minuto uno lo que salió contando. ¿Qué pasó con el bebé entonces? Algunos pacientes están preocupados también, ¿no? Me dicen, doctor, ¿y usted puede saber si de verdad está embarazada mi esposa, ¿no? O sea, ¿hay alguna forma, tú crees, de ver, por ejemplo, a través de la cavidad bucal, si una mujer está embarazada? ¿Hay algún signo determinante que tú hayas visto, por ejemplo, frecuentemente en alguna paciente embarazada? Eh, bueno, algo como determinante, tal vez no, pero sí es bastante frecuente, como decíamos, encontrar a las pacientes embarazadas con gingivitis o con agrandamiento gingival, Ujú. ¿no? Pero en este caso, pues si acude al dentista y es bien manejado, eso se soluciona, ¿no? Entonces, no creo que encontremos algo determinante, ¿no? En ese caso puntual. Claro, sí, ¿no? Como dices, no hay algo así que diga 100% está embarazada por la boca, pero Ujú, uno como que podría asociar, ¿no? Los ciertos problemas, ¿no? A un embarazo, ¿no? O sea, ujú, ya también, que generalmente se da, ¿no? Casi siempre, ¿no? Casi claro. siempre. Entonces, si viniera pues esta chica y nos dice que está embarazada y vemos que está totalmente sana, más sana que uno, como que daría un poco que dudar, ¿no? Claro, sí, pues, ¿no? Bueno, pues sí, y te cuento una anécdota que me pasó una vez atendiendo a una paciente embarazada, ¿no? Ujú, De urgencia para variar una extracción de tercera. Este, bueno, estaba yo con todas las precauciones del caso, ¿no? Siempre mentalizado, ¿no? Porque a una paciente embarazada hay que tratarla con más cariño, ¿no? Con más paciencia. claro. Y bueno, la paciente se sienta, todo está nerviosa y bueno, una asistenta que tenía poco tiempo trabajando Ujú. me estaba ayudando y bueno, ya en la mitad de la cirugía perdón, la asistenta como que se siente un poco mal, la veo, no sé, medio tambaleándose y me dice, doctor, un ratito, voy a agarrar la silla, se sienta y como que le viene un síncope, casi se ¿Ah, desmaya. sí? Y yo Y, digo, pero ¿qué pasó? Si la paciente es la señora embarazada, ¿no? Entonces, y la ya, embarazada tranquila. sí, estaba tranquila, bueno, más o menos tranquila, pero perdón, mi asistente se había desmayado. Entonces tenía dos pacientes. Al final. Estabas preocupado por la cirugía de la tercera y por la Por la asistenta. asistenta, sí. ¿Te ha Qué pasado a curioso. ti algo así alguna vez? ¿Alguna anécdota con Eh, una paciente embarazada? con anécdota con paciente embarazada, no, pero con asistente que se desmaya, sí. Parece que ¿Ya? es más común que se desmaye la asistenta. Sí, sí, sí. Retomando nuevamente los temas sobre la salud dental en las embarazadas, hay también algunas preguntas que tienen las pacientes, ¿no? Que es, por Claro. ejemplo, si se descuidan, si tienen algunas enfermedades, si eso les puede afectar a su bebé, ¿no? Claro, esa es una pregunta muy frecuente. O sea, ¿de qué manera o cómo se vería afectado el bebé si es que la mamá no tiene los cuidados con su salud bucal? Como mencioné, es frecuente que las pacientes embarazadas tengan gingivitis, pero si no se tienen los cuidados adecuados, si no se visita al odontólogo, esta gingivitis se convierte en un problema mayor, ¿no? Este problema mayor se llama periodontitis. Ujú. Claro, sí, y está ya bastante bien documentado, ¿no? Por artículos científicos de revistas reconocidas y Ujú, ya, bueno, desde hace buen tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, las pacientes que tienen periodontitis predisponen a sus bebés a un parto prematuro, ¿no? O sea, que nazcan antes de tiempo, ¿no? Antes de las 38 semanas, y también que desarrollen un bajo peso y talla al nacer, ¿no? ah, claro, Entonces, sí. por eso es bastante importante los cuidados. Por ejemplo, yo les cuento, yo cuando hice mi internado en el Hospital Naval, Ujú. está en el área de odontopediatría, entonces me llegaban muchas veces interconsultas de la parte bueno, neonatología no, sino eh, de ginecología, ya para ver a pacientes que, por ejemplo, estaban internadas, eh, que se les bajaba la presión, se les subía, no sé, tenían diversos problemas y Claro. no le encontraban algo, ¿no? Entonces, bueno, los médicos me mandaban interconsulta, ¿no? Periodontitis, ¿no? Bueno, yo subía a ver las pacientes porque estaban en el tercer piso y no tenían periodontitis, ¿no? Lo justo es una gingivitis, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, para que vean lo importante que es, ¿no? Es el tema de los controles, ¿no? Que los médicos nos tenían bastante en cuenta en el hospital para ver a las pacientes, ¿no? Y Claro. bueno, ese tema es importante. ¿Te ha tocado alguna paciente así, Sí, digamos, que haya venido en un estado así
Sí, justo descuidado. hablando de este tema, si bien es cierto, pues acá en la clínica los contactos que tengo con pacientes embarazadas, la mayoría tiene brackets y como mencioné, no hay mayor problema con ello. Puede seguir su tratamiento de ortodoncia sin ningún cuidado especial, excepto el de hacerse limpiezas periódicas, ¿no? Recuerdo que tuve mayor contacto con pacientes embarazadas, ahora que estás mencionando, en la posta, ¿no? Cuando acabamos la carrera hacemos un año de serums Ujú. y yo lo hice en una posta, ¿no? Entonces allí sí hay es bastante frecuente, ¿no? Revisar los dientes de una paciente embarazada, ¿no? Y bueno, sí, ¿qué encontraba? Pues encontraba que tenía mayor incidencia de caries, ¿no? Y como mencionamos, naturalmente una paciente embarazada tiene náuseas y estas náuseas debilitan el esmalte del diente. ¿Por qué? Porque hay un reflujo gástrico, Ujú. ¿no? Entonces, si debilitan la capa de esmalte del diente, pues sí, esa paciente se vuelve más propensa a las caries, ¿no? Claro, también, como dices, en el Serums también me ha tocado ver así bastante de esas pacientes, ¿no? Y algo que se ve también es que, bueno, si bien es cierto, bueno, hay todo tipo de casos, ¿no? Y, por ejemplo, una mujer embarazada no se controla nunca en el dentista, ¿no? Nunca tiene limpiezas ni nada, caries. Pasa su embarazo, lo pasa normal, que puede pasar también, ¿no? Ajá. Y bueno, llega a la etapa ¿no? Por ejemplo, de amamantar al bebé, ¿no? O, por ejemplo, darle de comer, ya cuando empieza a comer sus alimentos, ¿no? Y bueno, si la mamá no tiene una buena salud dental, ¿no? Está llena, por ejemplo, de caries, de sarro, bueno, de alguna manera le transmite esas bacterias, ¿no? Que producen la caries, le transmite a sus bebés, a sus hijitos, ¿no? Es Sí. algo que yo hago bastante hincapié en las pacientes, ¿no? Que siempre mamá y papá deben estar saneados al 100%, ¿no? Sobre todo si tienen hijos pequeños. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Ahora que lo dices, pues sí, ¿no? En mi caso que yo también llevo a mi hijita al pediatra, sí, siempre te recomiendan que no haya un contacto, ¿no? No haya contacto un contacto cercano de mamá o papá y bebé, ¿no? Porque a veces sucede de que los papás o la mamá le da un beso en la boca al En la boca, hijo inclusive, pues, ¿no? o a la hora de comer el papá o la mamá prueba antes de darle al bebé, ¿no? Exactamente. Entonces, Hay transmisión de saliva, ¿no? Y bacterias. claro, al hacer esto, pues hay una transmisión. Entonces, si el papá o la mamá, pues, no va al dentista, tiene caries, tiene enfermedad periodontal, imagínate cuántas bacterias se le pasa al niño, ¿no? Claro, eso es algo que muchas veces no toman en cuenta los padres, ¿no? Porque sí me han tocado pacientes que dicen, doctor, pero yo a mi hijo le lavo los dientes, no come dulces, pero tiene caries, ¿no? Entonces le digo, a ver, para verla usted, y lo vemos y tienen bastantes problemas en la boca, ¿no? Ujú. Entonces es algo que hay que tomar bastante en cuenta también. Sí, claro. Y lo importante es que todos los problemas que hemos mencionado, que hemos dicho, todos estos se pueden prevenir, ¿no? Se pueden prevenir con un buen cuidado de salud bucal, con un buen cepillado en casa, con visitas periódicas, con un diagnóstico a tiempo, ¿no? Sobre todo si estás embarazada, o sea, no esperes a que un diente te duele y recién vayas, Eso. porque en ese caso ya necesitamos utilizar medicamentos, mm, anestesia, Se ¿no? complica la situación y nos Ujú. complican también a nosotros, ¿no? Nosotros. Sí, sí, es complicado porque obviamente nosotros no queremos ver a nuestros pacientes con dolor, ¿no? Porque el dolor de dientes pues es muy fuerte. Sí, sí. Atender, de verdad que atender la fase preventiva es mucho mejor por ejemplo, tener que sacar un diente que tiene una caries profunda en la que ya no se puede hacer nada, ¿no? Ujú, así es. Bueno, Grecia, ¿qué te pareció el episodio de hoy día de Una cita con tu dentista? La verdad muy interesante porque me parece que es una manera de poder transmitir a los pacientes, una manera que puedan entender fácilmente, ¿no? Y también una manera más amena y fuera de lo común de que sea solamente un video informativo, sino también estamos contando anécdotas o cosas que nos han pasado, ¿no? Y me parece bonito en realidad. Eso ha sido todo con nosotros. Esperemos que nuevamente dentro de no mucho estemos otra vez en un episodio más de Una cita con tu dentista. Entonces estén muy atentos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok tengo videos muy buenos, por cierto. Lo has visto, ¿no? Claro. Bien, y también en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.